Hola, ¿cómo les va? Vamos a empezar la 9ª clase de misiología. Esta es la última clase de misiología. Capítulo 16. Práctica de la estrategia misionera. Tenemos que pensar en un nuevo plan de acción para la estrategia misionera de hoy en día, que estamos en una nueva era misionera. O sea, es importante plantearse cómo resolver los problemas de la iglesia actual y cómo extender el área misionera. Veamos los aspectos prácticos de la estrategia misionera moderna. 1. Estrategia misionera de la iglesia recién nacida. La iglesia del campo misionero tiene la característica de la iglesia del territorio nativo y está creciendo con el deseo de ser una iglesia independiente. La iglesia recién nacida es la iglesia de la región que recibió la misión hace poco tiempo. Algunas personas la llaman iglesia joven. Las estrategias misioneras que deben realizarse en esta clase de iglesia son las siguientes. 1 entre paréntesis, establecer estrategias orientadas a ser iglesia madura. El propósito de la misión es que la iglesia fundada por los misioneros llegue a madurar completamente. ¿Cómo es una iglesia madura? Establecerse por sí misma, gobernarse por sí misma y evangelizar por sí misma. Nos referimos a la madurez eclesiástica en estos 3 aspectos. Además de estos 3, la iglesia madura tiene que examinarse a sí misma, cuidar al prójimo y adaptarse a la cultura. En primer lugar, una iglesia que se establezca por sí misma. Para ser una iglesia madura, el plan de acción de la estrategia misionera es lograr una iglesia que se establezca por sí misma. O sea, tiene que hacer que la iglesia sea madura y resuelva los problemas por sí misma. Una iglesia madura significa una iglesia que coordina bien. O sea, tiene que examinarse a sí misma y resolver por sí misma sus propios problemas. Además, tiene que tomar decisiones por sí misma, sin copiar a la iglesia madre. Los sermones de la iglesia madura deben aplicarse a la cultura de la región donde se encuentra y predicar el evangelio acorde a su situación. Espiritualmente, tiene que poder resolver sus propios problemas por sí misma. Tiene que entender los dones que ha recibido de Dios como cuerpo de Cristo y ser fiel. Tiene que resolver los problemas espirituales de la iglesia con una correcta orientación. Los pastores tienen que recibir las suficientes capacitaciones bíblicas y teológicas. Una iglesia madura es una que se autogestiona administrativamente. Sin la supervisión de la iglesia madre, tiene que averiguar un plan de acción especial dentro de su relación con la cultura de su región. Una iglesia madura tiene que resolver sus propios problemas también en el aspecto económico.
sin esperar el apoyo financiero del misionero o la iglesia madre. Tiene que poder suplir la necesidad económica por sí misma. Debe ser capaz de establecer los presupuestos de la iglesia por sí misma y llevarla a la práctica por sí misma. La segunda característica de la iglesia madura es que sea una iglesia a favor del prójimo. Una iglesia madura no se centra en sí misma, sino que, superando sus faltas, extiende sus manos para ayudar al prójimo. Una iglesia madura tiene que interesarse por la sociedad y hacer el esfuerzo correspondiente en vez de existir solo para sí misma. Esto tiene que manifestarse mediante acciones concretas de amor al prójimo. Por eso las iglesias maduras desarrollan programas a favor del prójimo y hacen los planes correspondientes. Una iglesia madura establece métodos para predicar el Evangelio a los incrédulos de su barrio y establece programas apropiados para eso. En tercer lugar, una iglesia madura se adapta a la cultura. La iglesia tiene que adaptarse a las características culturales de su región y esforzarse por comunicar el Evangelio de manera precisa a la población de su región. 2 entre paréntesis. La iglesia recién nacida y su relación con los organismos misioneros. A medida que las iglesias recién nacidas van madurando, disminuye cada vez más el rol del organismo misionero. La iglesia recién nacida tiene que esforzarse en el propósito misionero. El propósito misionero es hacer discípulos conforme a las enseñanzas bíblicas. Por eso es importante que la iglesia predique el Evangelio y haga discípulos. Para alcanzar este propósito misionero, la iglesia y los organismos misioneros no deben ser antagónicos, sino cooperativos entre sí. Hay que ayudar a la iglesia recién nacida a madurar y que sea una iglesia misionera. A su vez, la iglesia recién nacida tiene que esforzarse por ser una iglesia misionera. La iglesia recién nacida tiene que seguir madurando continuamente y esforzarse por ser una iglesia misionera. Es el proceso del nacimiento de la iglesia mediante la misión y que esta iglesia realice también obra misionera. Hoy en día, también sigue siendo necesaria la misión, porque todavía hay muchas regiones que no recibieron el Evangelio. En términos generales, se puede clasificar las etapas del desarrollo de la misión de la obra misionera del siguiente modo. Primera etapa. Hacer misión es predicar el Evangelio a los incrédulos y establecer iglesia. Predicar el Evangelio, bautizar a los creyentes y organizar la iglesia. En esta etapa, el organismo misionero realiza todas las tareas. Segunda etapa, la misión consiste en desarrollar la iglesia y enseñarle a guardar todos los mandamientos del Señor. Este sería el primer paso para una iglesia organizada. En este periodo, se reduce el control del organismo misionero y presenta diversos planes de acción para el progreso. Tercera etapa. En este periodo la misión consiste en colaborar. La iglesia recién nacida tiene que esforzarse por resolver por sí misma sus propios problemas y administrarse en forma independiente.
En este periodo, la misión está en un mismo nivel de la iglesia y colabora con la iglesia en la tarea. Cuarta etapa. En esta etapa, la nueva iglesia comienza a hacer misión. Este es el verdadero propósito de la iglesia, pero muchas veces se suele descuidar este aspecto. A continuación, la estrategia misionera consiste en que la iglesia recién nacida alcance la etapa de enviar misionero. O sea, tiene que lograr que llegue hasta la cuarta etapa. 2. Estrategia misionera en la iglesia urbana. En la modernidad, las ciudades están en rápido desarrollo. La urbanización es un fenómeno de la sociedad moderna y hay que establecer su correspondiente estrategia misionera. 1 entre paréntesis, estrategia misionera para la ciudad. La característica de la ciudad es que hay concentración de población. En un determinado lugar fijo hay mucha población concentrada, y esto tiene valor misionero. Pero no toda ciudad es receptiva al Evangelio. En la ciudad se manifiesta el principio de la aceptación y el rechazo. Como resultado de esto se generan muchos efectos adversos. Casos de aceptación y rechazo del Evangelio en la ciudad también se ven en la Biblia. Sodoma era una ciudad reacia, mientras que Nínive era receptiva. En la ciudad viven también personas de diferentes niveles sociales. Difieren en su trasfondo social, económico y cultural. También difieren en la estructura de pensamiento. Hay que investigar la forma de comunicar el Evangelio a estas personas. Hay que establecer las correspondientes estrategias. Hay que establecer estrategias acorde a cada estrato social. A través de esto tiene que surgir un plan de acción más eficaz. La estrategia misionera en la ciudad no tiene una forma típica y determinada. Tiene que tener peculiaridad y cambia dependiendo de los destinatarios. 2 entre paréntesis. Forma de la iglesia urbana. La iglesia urbana es muy variada. Cada denominación de iglesia es diferente y variada. La característica regional donde se encuentra la iglesia es variada y varía la forma de administrarse. Se clasifican del siguiente modo. En primer lugar, iglesia de zona céntrica. Siendo una iglesia grande en el centro de la ciudad, típicamente es antigua y está formada de creyentes maduros. Esta iglesia está formada por los habitantes de la ciudad. Las personas que provienen de las zonas rurales ocupan gran parte de esta iglesia. En segundo lugar, iglesia en zonas de comercios. Son iglesias nuevas que se forman según los cambios económicos de la sociedad. Estas iglesias están conformadas mayormente por personas de un nivel social elevado. Tienden a ser muy fervientes para el crecimiento de la iglesia y son muy eficaces. En tercer lugar, iglesia de los suburbios. La característica de estas iglesias es que los miembros están amontonados alrededor de la iglesia. El nivel de crecimiento de estas iglesias no es elevado, pero hay excepciones. La iglesia cumple un rol central en esta región y ejerce influencias en varias áreas de su sociedad. En cuarto lugar, iglesia en las casas. Estas iglesias no tienen algún edificio especial para la iglesia. Por eso, algún creyente consagrado
provee su casa familiar como lugar de culto para la formación de la iglesia. En quinto lugar, iglesia de nacionalidades minoritarias. Es una iglesia destinada a los inmigrantes provenientes de otras culturas. En Los Ángeles hay muchas iglesias de inmigrantes coreanas radicados en Estados Unidos. Los inmigrantes de nacionalidades minoritarias tienen sus propias peculiaridades, pero estas iglesias tienen varios inconvenientes contra el crecimiento continuo. Como están enfocados en naciones minoritarias, se debilitan fácilmente en la segunda generación y pasan por una crisis en la tercera generación. 3 entre paréntesis. Evangelismo masivo de la iglesia urbana. El método generalmente usado por la iglesia urbana es el evangelismo masivo. El buen uso del evangelismo masivo puede obtener buenos resultados. Sin embargo, hay casos que no son así y fracasan. La iglesia urbana debe estudiar varios métodos para lograr el evangelismo masivo. También tiene que establecer un plan de expandir la iglesia fundando nuevas iglesias. 4 entre paréntesis. Estrategia de crecimiento de la iglesia urbana. Explicaremos 6 cosas. En primer lugar, elección de terreno fértil. Para fundar una iglesia previamente hay que investigar en forma minuciosa. No hay que sembrar improvisadamente. Hay que investigar detalladamente las diversas condiciones de la región. Hay que analizar minuciosamente si la población es receptiva o reacia al Evangelio. En segundo lugar, hay que establecer metas reales. Sin metas concretas no se puede saber el rumbo ni el resultado. Hay que establecer metas reales y llevarlas a la práctica. En tercer lugar, sacrificio por el crecimiento. El evangelismo exitoso no se da automáticamente. Para un evangelismo exitoso se requiere de esfuerzos y sacrificios. Aquí hay que invertir recursos humanos, materiales y tiempo. Para esto tenemos que esforzarnos con mucho sacrificio. En cuarto lugar, principio de crecimiento de la iglesia. El principio básico de crecimiento de la iglesia se aplica también en la iglesia urbana. Si bien existen varios planes de acción, primero los miembros deben orar juntos. Debemos evangelizar primero a la familia y a los vecinos para que reciban la salvación. En quinto lugar, el cuidado posterior al evangelismo. Es muy importante el cuidado posterior al evangelismo. La iglesia tiene que asegurar a los creyentes evangelizados. En sexto lugar, hay que conservar la movilidad y la flexibilidad. Todos los programas de la iglesia deben moverse con flexibilidad. A través de esto se establecen métodos misioneros energéticos. Aquí finalizamos la 9ª clase de misiología. Han hecho un gran esfuerzo estudiando misiología. Muchas gracias.